¿Necesitas comunicar? ¿Buscas un espacio de expresión? Conéctate con tu audiencia a través de nosotros, Radio Núcleo 180. Somos un espacio de comunicación abierta e integral para nuestros comunicadores, oyentes, proveedores y colaboradores. Contáctanos al teléfono 55 76 78 03 23, escríbenos a contacto@núcleo180.com o visita nuestras redes sociales @radionúcleo180 y contrata ya tu espacio al aire. Comunicación con valor, Radio Núcleo 180. Desde Andalucía, saludos a Radio Núcleo 180. ¡Olé! Saudações do Brasil para a Rádio Núcleo 180. Uzbekistan'dan Radio Núcleo 180'ya kata salom etames. From California, hello and greetings to Radio Núcleo 180. Estás escuchando Radio Núcleo 180. Comunicación con valor. Sean todos bienvenidos a este programa. Con paz en armonía. Un espacio de apoyo emocional y acompañamiento espiritual con la pastora Irene Medina. Aquí, en Radio Núcleo 180. Comenzamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Es un honor y nos es grato estar aquí contigo una vez más y hoy vamos a empezar a platicar acerca de síndromes. El año pasado, no sé si lo recuerdan, a fines del 24, estuvimos hablando acerca del síndrome de Peter Pan, del síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, pues hoy vamos a continuar hablando de algunos síndromes. Vamos a tomarnos algunas semanas para hablar de eso. Y sabes, siempre encontramos que son cosas muy, muy interesantes, que tú dices, ¿a poco sí existe eso? Y el día de hoy vamos a hablar del síndrome de Rapunzel. Y bueno, no quiero adelantarte mucho, pero es muy interesante, muy, muy interesante desde dónde viene, cómo fue que se le puso síndrome de Rapunzel, quién fue Rapunzel. Pero bueno, vamos a empezar. Comparte nuestro programa, que es tu programa, no porque sea nuestro, es mío, o de nosotras, no, es nuestro programa, es tuyo también. Compártelo con quien tú quieras. Compártelo a diestra y siniestra, sin pena ni gloria. Compártelo y bueno, si no sabes cómo darle me gusta a la página, vete a Radio Núcleo 180, si lo pones en Facebook y te vas a Radio Núcleo 180, ahí le das me gusta a la página, te vas un poco más abajo y ahí en vivo estamos en este momento. Si lo ves diferido, bueno, pues estaremos más abajo todavía, pero por ahí andamos. Así es que no te lo pierdas, compártelo y queremos darle los buenos días a nuestra hermana Edith, que está aquí con nosotros como cada semana. Hola Ceci, muchas gracias. Hola, buenos días a todos, también allá en cabina y a aquellos que nos están viendo ahorita. De verdad, muchas gracias por estar acá. Ya veo que Julieta Palacios ya anda mandándonos también saluditos. Síganos mandando mensajes para saber de dónde nos están viendo, de dónde nos están escuchando y pues qué mejor que interactúen con nosotros. Coméntenos y ahorita que vayamos diciendo sobre este síndrome, si usted sabía eso, si usted conoce a alguien o si se había imaginado que algo así podía suceder en las personas. Y ahorita vamos a entrar porque sí, bien cierto, lo dice Ceci, bastante interesante. Cuando veíamos el título, de primera instancia yo lo ubicaba en la parte psicológica, obviamente, pero a medida de que uno va investigando,
oh, no, se ve que todo va vinculado, ¿verdad, Ceci? La parte del cuerpo, el alma y el espíritu. Sí, 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 recordemos que somos tripartitas y si algo nos afecta, algo tenemos mal, bueno, pues lo tenemos mal en cuerpo, en alma y en espíritu. Y empieza por ya sea por las emociones que tienen que ver con el alma, se va al espíritu y se refleja en el cuerpo. Entonces, eso es sí o sí. Queremos mandarle un saludo a nuestra pastora, a nuestros pastores allá en España. Ya están casi por venir. Ya vienen casi de regreso. Yo supongo que esta semana estarán ya con nosotros al final de la semana. Y bueno, pues Paz, le esperamos con mucho gusto. Esperamos que todas las cosas que tiene por hacer le den oportunidad de estar con nosotros la próxima semana. Si no, bueno, pues la seguiremos extrañando, pero ya queremos que esté aquí con nosotros, con su público que le extraña tanto. Y bueno, pues vamos a comenzar con esto. Ay, perdón, quiero darle las gracias a Cabina porque ellos siempre están cuidando todos los detalles de que nos oigamos bien, de que nos veamos bien en cámaras. Saben, yo hoy traigo una blusa blanca y siempre me dicen, no traigas blusa blanca porque te ves más blanca. Hoy lo olvidé, entonces hoy los puse a trabajar un poquito más por traer blusa blanca. Pero muchas gracias a los chicos en cabina, muchas gracias Dayo, muchas gracias David. Y bueno, vamos a comenzar, Edith, vamos a comenzar. Cuando estábamos preparando este programa y hablábamos acerca del síndrome de Rapunzel, venía a mi cabeza hoy esta frase. Vamos a hablar del síndrome llamado Rapunzel, donde el cuerpo reacciona antes emociones que se expresan. Entonces, el cuerpo siempre va a reaccionar por nuestras emociones. Y no es la diferencia. Esto también, así es. Y Rapunzel, ¿quién fue Rapunzel? Cuéntanos, Edith. Nombre científico, qué pasó, cómo es, cuéntanos todo el inicio. Pues bueno, sabemos que es una historia de Disney, ¿no? O no sé, pero bueno, el caso es que es una historia de cuentos donde es una princesa que fue raptada por una bruja muy mala. Bueno, no es una bruja, era una persona que te codiciaba, ¿no? Bueno, viendo la película, ¿no? Que se hacía pasar por su mamá. Que se hacía pasar por su mamá, pero en realidad la secuestró para poder tener de ella una juventud eterna a través de su cabello largo, ¿no? Bueno, el caso es de que la tenía encerrada en una torre y solo tenía contacto con esa supuesta mamá. Y tenía el cabello ya muy largo, al grado de que, bueno, pues cubría la altura de toda esa torre. Y pues, después ya llega alguien que la rescata, ¿no? El clásico, el príncipe, ¿verdad? Que la rescata. Y pues bueno, ya al final, creo que muchos lo conocen, que termina con el cabello corto. También se llama la película Enredados, creo, ¿no? Pero bueno, vive una aventura fuera de esa torre, porque nunca había salido al mundo exterior. Y bueno, ella sufre también así como de estados muy raros de personalidad, según a la caricatura. Pero eso es en cuanto a la caricatura, pero sería muy bueno saber la condición, ¿verdad? La parte que nos decías. Estaría padre que supiéramos que fue escrito por primera vez en la literatura en 1968 por Vaughan y sus colaboradores. Ay no, ya me fui. Pero es por los hermanos. Ay, ¿cómo se llaman estos hermanos que son tan buenísimos para las caricaturas y todo esto? Ay, no, pero sí. Ellos la hicieron para Disney. Ellos la bajaron para Disney. Perdón, sigue. Bueno, esa es la parte de la caricatura, ¿no? Hablando de que el representativo en ella es el cabello tan largo y mágico, según de Rapunzel.
Pero científicamente vamos a ver por qué se le da este nombre a un síndrome que ocurre en términos de origen científico. Mire, el síndrome de Rapunzel es una condición médica poco común que recibe su nombre de este personaje clásico que les estábamos contando, donde ella pues precisamente no conoce del exterior. Y bueno, esa cola de caballo que ella tiene, esa trenza, yo creo que ustedes la llegaron a ver, ¿no? En la película, algo así sucede, pero dentro del estómago de las personas que empiezan a comerse su cabello. Ahorita vamos a entrar muy a detalle a toda esa parte. Mira, dice este síndrome debe su denominación a la semejanza con la historia, así como la del cabello de Rapunzel, crecía largo y tendía a puentes. En este trastorno, el cabello ingerido forma una cola o masa que se extiende desde el estómago hacia los intestinos. O sea, se va tejiendo todo ese cabello dentro del sistema digestivo de la persona que consume su propio cabello. Y dice aquí, el nombre científico completo es tricobezoar gástrico, con extensión intestinal, así de largo es el nombre. Por eso lo redujeron a síndrome de Rapunzel. Más común, más fácil. Ajá, para ubicarlo, ¿no? Cómo crece el cabello dentro del estómago. O tricobezoar con cola duodenal yeyunal. O sea, ahí están los dos nombres bien trabalenguas, pero es importante saber cuál es su origen. Y mire, la palabra tricobezoar proviene del griego trichos, que significa cabello, y del término médico bezoar, que se usa para describir cualquier masa sólida no digestible que se acumula en el tracto gastrointestinal. Por lo que una tricobezoar es una masa de cabello compactada con el estómago, y cuando se extiende al intestino delgado se denomina así como el síndrome de Rapunzel. ¿Cómo ves, Ceci? Wow. Y bueno, pues bien decía Ceci, fue descrito por primera vez en la literatura médica en 1968 por Vaughan y colaboradores, quienes observaron una masa de cabello que se extendía desde el estómago hasta el intestino delgado, semejando una trenza. O sea, así es tal cual, ¿no? Por eso es que lo asociaron con esta caricatura. ¿Y a quiénes afecta? Ahí es donde vamos a empezar a ver, porque no sé si usted conozca a alguien que tenga una trenza de cabello en su intestino, pero sí hay gente específica a quienes les afecta. Y mayormente es a las niñas adolescentes o mujeres jóvenes que no pasan de los 20. Y sin embargo aparece también en personas que presentan ansiedad, depresión, trauma, baja autoestima. No representa tanto el sexo, pero sí es más manifiesto en mujeres y tampoco depende mucho de clases sociales. O sea, esto es muy generalizado y puede ser por estas causas. Bueno, bien, por estas situaciones. ¿Qué causa el síndrome? No sé si quieras compartir eso, Ceci. ¿Qué causa el síndrome? No aparece de la nada. O sea, no te empiezas a comer el cabello solo porque sí, sino que ya se relaciona con algunos trastornos psicológicos y emocionales profundos. Por ejemplo, con el TOC se relaciona con algunos otros síndromes, pero uno de los más frecuentes es el trastorno obsesivo compulsivo, donde la persona desarrolla conductas específicas compulsivas que buscan aliviar angustias internas. Este trastorno, este síndrome de Rapunzel, que es un poco complicado mencionar, que es el tricobezoar, se relaciona con dos trastornos interesantes. Ellos son la tricotilomanía y la tricofagia. ¿Qué es cada una de ellas? La
tricotilomanía, es que parecen trabalenguas. Es un trastorno del control de impulsos caracterizado por el deseo irresistible de arrancarse el cabello. ¿Sabes? Yo no conocía este nombre de tricotilomanía, pero hay gente que está así, agarrándose aquí y se está jalando el cabello y ve que se jala uno, se jala otro, y de repente ya ve que tiene una bolita así, un circulito, un hueco de cabello faltante. Hay a quienes se les cae el cabello y eso es como alopecia definida. Pero eso es otro boleto igual y luego lo comentamos y lo platicamos, qué es, por qué es, pero de alguna manera no se lo jalan pero la tricotilomanía sí se jala el cabello la persona, se lo está jalando, se está flagelando, jalándose el cabello. Y esto puede ser no solamente el cabello de la cabeza, sino también de las cejas o de las pestañas. Yo conozco una persona que se jala la de las pestañas. Hace mucho que no la veo, pero sí siempre estaba jalándose sus pestañas y miraba a ver cuántas se quitaba y luego otra vez y así. Y bueno, también puede ser en algunas otras zonas del cuerpo, por ejemplo, las personas que tienen muchos vellitos o poquitos vellitos en los brazos o en alguna otra parte del cuerpo, también están ahí jalándose los vellitos. Y la persona puede sentir alivio con este movimiento, con esta parte de jalarse el vello, puede ser que sienta algún alivio, pero después experimenta culpa o vergüenza. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo emocional, que tiene que ver con alguna situación de estrés. Ya vamos a hablar un poquito más adelante acerca de las causas de por qué pasa todas estas cosas. Con otro trastorno con el que se vincula el síndrome de Rapunzel es con la tricofagia. Ese es el más fácil de los tres, ¿eh? La tricofagia es la conducta que se tiene de comer el cabello al arrancarlo. No imagino a una persona que tenga el cabello muy largo, se lo arranca, se lo mete a la boca y lo esté tragando, porque eso no lo masticas, no se mastica, se traga, literal. Aunque al inicio puede parecer un gesto aislado, o sea, puede parecer una situación aislada e inofensiva, con el tiempo se convierte en un hábito repetitivo y compulsivo que lleva a la acumulación de cabello en el estómago. Ambos comportamientos, tanto la tricotilomanía como la tricofagia, suelen estar relacionados con ansiedad, estrés, depresión o traumas no resueltos. En algunos casos, la persona ni siquiera es consciente de lo que hace, especialmente cuando está bajo mucha tensión, bajo mucha presión o bajo mucho aburrimiento. Quiere decir que puede ser una persona que cuando no tiene nada que hacer se siente tan mal que cuando menos tiene que estar haciendo esto, jalándose el cabello, comiéndoselo, etcétera, etcétera. Quiero decirte que esto en el cuerpo, el cabello no se deshace. Los ácidos gástricos no lo deshacen. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Pero, Edith, ¿por qué no nos hablas acerca de las causas emocionales y psicológicas más frecuentes? Sí, ya nos estaba comentando Ceci que tiene que ver con la ansiedad, incluso con depresión y baja autoestima, pero quisiéramos enfatizar
En específico, ¿qué es lo que lleva a estas personas a arrancar su cabello, sus cejas, sus pestañas, cuando se tiene ansiedad o estrés emocional? Y va muy vinculado con el hecho de liberar esa tensión estresante que están viviendo. Entonces se manifiesta a través de esta conducta para liberar dicha tensión, ¿no? Es como si tuvieran una dosis de descarga, ¿no? Para liberar todo ese cúmulo de estrés. Pero ¿qué pasa con una persona que por cuestiones depresivas o baja autoestima manifiesta esta conducta? Está más simbolizado o manifestado por esa forma de castigarse, de no tener el control de todo, y se castiga porque se siente culpable. Entonces, esa es la motivación que le lleva a actuar de esa manera. Pero, ¿qué sucede con una persona que tuvo traumas infantiles o fue abusada? Hablando de abuso, sabemos que hay muchos tipos de abuso, aquí es de manera generalizada, ya habría que ver muy específico el caso, porque no a todos, o sea, no todos los que tienen ansiedad, depresión o baja estima se tiende a esta conducta, pero hay quienes sí, y a veces lo ignoramos, ¿no? Y decimos, ay niño, ay niña, o ay jovencito, déjate el cabello, o no nos percatamos, obviamente, hasta que ya vemos el hueco en la cabeza o vemos que ya el ojo quedó totalmente pelón, sin pestañitas. O sin cejas. Y que pensamos que es como chuparse el dedo, ¿no? Y que también tiene su trasfondo, y bien lo dice Ceci, podríamos ir viendo hasta todas esas conductas qué origen tiene. Pero sí o sí, cuando se sufre abusos o traumas infantiles, el que lleve a la persona o el niño a esta conducta le hace la referencia a ese abandono, a ese maltrato, a ese rechazo, que al jalarse el cabello, al jalarse la pestaña o a jalarse la ceja, es una forma de derivar esa conducta para evadir ese dolor del pasado. Y también se conecta con la culpa, con haberse sentido culpable por ese evento. Entonces, eso es lo que los impulsa a hacer esta actitud y esta conducta. ¿Y qué pasa con las necesidades de consuelo o de atención? Quienes tengan esta necesidad y hacen esta conducta, el acto de arrancar y tragar el cabello puede producir una sensación de calma temporal. Y eso es también como una anestesia. Aquí quisiera enfatizar nuevamente lo que nos decía Ceci con respecto a que no todos se lo comen. Algunos solamente lo arrancan y no lo meten a la boca. Otros sí arrancan su cabello o cualquier parte vellosa de su cuerpo y sí lo comen, ¿no? Bien decía Ceci, lo tragan porque no se puede masticar. Entonces, esas son las dos manifestaciones que puede haber, pero los trastornos obsesivos compulsivos como el TOC o el trastorno de espectro autista, que es el TA, es donde las rutinas repetitivas son frecuentes. Entonces, ellos ya lo hacen por rutina. Empieza a ser una manía rutinaria que empieza a manifestar una parte de ese control, de querer tener control, de no sentir esa ansiedad, porque recordemos que el TOC tiene mucho vínculo con ello. Y pues bueno, cuando encuentran que esta conducta puede ser rutinaria y repetitiva, no dejan de hacerlo porque ya es una conducta compulsiva para calmar esa ansiedad que ellos o ellas pueden tener. Entonces, la mayoría de los casos, como ya se ha estado mencionando, el síndrome se presenta tanto en niñas y mujeres jóvenes, aunque también puede afectar a adultos que no han recibido atención psicológica adecuada. Y bien, los especialistas pues van destacando que no se trata de una rara manía, aunque así se pueda ver, es un síndrome visible de un malestar interior invisible. El cuerpo habla lo que las emociones callan. Eso a mí me encantó, aunque es rudo, eso de que el cuerpo habla lo que las emociones callan, híjole. Y hay un sinfín de cosas que el cuerpo manifiesta
por nuestras emociones mal manejadas, ¿no? Y va desde que manejas mal tus emociones y tienes colitis o gastritis, o que tiemblas un pie o que, no sé, muchas cosas. Pero es impresionante que puedas comerte el cabello, o sea, jalártelo, te estás hiriendo literal. Ahí vemos el dolor tan fuerte que necesita de mayor intensidad, de autocastigarse. Sí. Porque es tan grande el síntoma o la idea, mejor dicho, la idea y ese pensamiento que no está renovado por la palabra de Dios, que no sabemos la verdad. Por eso me encanta la palabra y doy gracias a Dios porque dice que la verdad nos hará libres, ¿no? Sí. ¿Y cuántos de ellos viven en una mentira creyendo que al lacerarse, al lastimarse, al jalarse el cabello, a comerlo incluso, puede aliviar el dolor del trauma, el dolor psicológico o el dolor emocional, pronto a hablarlo? Es que me imagino así, Ceci, en ese momento, ¿no? Al jalarse el cabello, venga ese recuerdo y con eso se mitigue el dolor y como si desapareciera por completo el trauma, pronto a decir, estoy sufriendo, me está doliendo, viví esto, viví aquello, estoy enojado, estoy triste, no sé qué hacer. Identificar la emoción, tendemos a usar conductas, pero que gracias a Dios, los que estamos alrededor, al verlas y al conocer estos temas o conocer que tiene un trasfondo, poder ser de ayuda y orientadores al respecto, porque ahí está hablando. Ahí está diciendo, ayúdenme, porque no sé pedir la ayuda, pero ayúdenme, porque yo ya no me puedo controlar, ¿no? Sí, no imagino que alguien diga, me lo voy a arrancar porque como padecí esta situación y no lo he superado, entonces me arranco el cabello. No, el dolor que siente por eso no identificado. Eso es. Lo hace y eso le hace sentir un alivio, ¿no? Le hace sentir un alivio de un dolor que ni siquiera identifica. Y bueno, pues hablemos de los síntomas, ¿no? Hablemos de los síntomas y las complicaciones que tiene este síndrome. Este síndrome puede avanzar lentamente y generalmente pasa desapercibido. Y puede pasar desapercibido durante meses o durante años. Esto yo creo que tiene que ver con la cantidad de cabello que tengas. Porque si yo me arranco los cabellos en 2-3 meses, ya no tengo cabello. Entonces, como tengo 4 cabellos, me lo arranco y en 2 meses ya sabemos que Cecilia tiene un problema, ¿no? Pero la persona que tiene tanto cabello y que se lo arranca y que se lo come, puede pasar meses o años para que se pueda ver manifestado, ya que el cuerpo al inicio no se nota y en cuanto a que se lo coma no presenta ningún problema el que lo ingiera. Sin embargo, el cabello, como yo les decía hace un momento, no es digerible. No se destruye con los gases, con los jugos gástricos, ni se elimina fácilmente. Yo no sé si cuando a todos se nos cae el cabello, dicen por ahí que se nos caen 100 cabellos diarios. Wow. A veces uno se espanta porque dice, 100 cabellos, me voy a quedar sin cabello. Yo tengo 4, imagínense. Entonces, imagino que cuando barres en tu casa, los cabellos, ¿sí? Son difíciles de barrer, ¿eh? A veces se pegan a la escoba, pero tú según ya se los quitaste todos a la escoba y a la hora de que estás trapeando ves que están pegados, o sea, con lo húmedo se pegan al piso, al tapo, no sé, X. Entonces, es complicado quitarlos. Sí, es muy complicado quitarlos. Insisto, pues yo tengo ahorita el cabello corto, pero cuando tenía el cabello largo,
yo veía cómo era que de repente te cepillas, está el cabello ahí, tratas de recoger lo más posible para ponerlo en la basura, pero cuando trapeas resulta que hay un montón más y que ese montón más es dificilísimo poder quitarlo porque o se pega en la escoba o se pega en el trapo o no puedes despegarlo del piso, Pues sobre solamente, todo húmedo. exacto, a eso iba, estaba pensando, ¿sabes en qué? Cuando se tapa la cañería. Ajá. Sí, 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 sacas los cabellos, tienes que meter un gancho de metal para poder sacar y luego salen todo el montonal de cabellos, ¿no? Y no vemos que se hayan disuelto, cortado, No, o sea, no se salen tal como destruyen. entraron. Exacto, exacto. Solo se van haciendo como una bola, ¿no? Hay los pelos de los gatos se lo tragan también y luego lo vomitan y salen las bolas de pelo. Justo, ¿por qué? Porque no se pueden digerir. No se pueden digerir y ellos ya están lastimados. La ventaja de ellos es que pues ellos se provocan el vómito y ellos lo expulsan. expulsan. Pero luego son bolas así grandotas Nunca he visto eso. Ay, yo sí, y no es muy grato. Pero ahora imagínate de una persona que obviamente no sabe el daño que está causando a su cuerpo y queda dentro del intestino delgado Así y su es. estómago. Sí, sí, sí. Y bueno, este cabello a la hora de estarlo tragando, comienza a acumularse en el estómago, formando una masa compacta que ocupa un espacio dentro del estómago. Lo que decía hace un momento Edith, en la coladera, o sea, con la humedad, porque recordemos que dentro de nosotros está húmedo. Claro. Entonces se compactan y cuesta mucho, mucho trabajo sacarlo cuando es de la coladera. Y tienes que sacar ahí pelito por pelito o cuando están compactos te cuesta trabajo jalarlo. O sea, imagina todo eso si en una tubería la tapa, ¿qué pasa con nuestro organismo, no? Exacto. ¿Qué pasa con nuestro organismo? ¿Y cómo puedo detectar que algo está pasando en ese punto dentro de mí? ¿Qué síntomas? ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Los síntomas más comunes es dolor abdominal, sobre todo en la parte superior del abdomen, que podemos luego confundirlo con que tenemos gastritis, con que tenemos colitis o alguna cosita por el estilo, sobre todo gastritis. Otros síntomas son vómitos o náuseas frecuentes, especialmente después de comer. ¿Por qué? Pues porque no hay manera de que se pueda digerir el alimento que entra teniendo ese tapón de cabello dentro del cuerpo. También se puede tener una sensación de saciedad precoz. ¿Qué quiere decir esto? Sentirse lleno rápidamente. O sea, rápidamente puedes sentirte lleno y dices, bueno, ¿por qué si no comí más que 3 cositas? Tengamos cuidado, tengamos cuidado. No pensemos que porque me lleno fácilmente, entonces igual y estoy teniendo esta situación y no me he dado cuenta. No, acuérdate, tiene que ver con que te comes el cabello. Y no porque te hayas comido 1 o 2. Exacto, y no porque, acuérdate que dijimos que puede esto ser fuerte hasta después de meses, incluso años, claro. ¿vale? Incluso años. Entonces, para que claro. no, para que no vayamos pensando, ay, ¿será que me estoy comiendo el cabello? No, eso ya lo sabes. O sea, eso lo sabes tú. Si tú te comes el cabello, lo sabes. Hay personas que se agarran el cabello, se lo meten a la boca y están jugando con la lengua y con algún cabello que se queden, lo pasan, ¿sí? Se lo pasan. Y es 1 o 2 cabellos y puede ser al día o cada 2 días o cada 3 días o diario y todo el tiempo. Por eso es que el tiempo en el que se puede dar uno cuenta de que esto está pasando es meses
o a veces hasta años, porque tiene que ver con la frecuencia que hagas esto. Y dejar muy claro que este síndrome, algo que está muy, muy, muy característico y marcado es que el primer estímulo es arrancar el cabello. Ujú. Se tiene que ser arrancado de raíz, se tiene que sentir el dolor, Así es. tanto de ceja, tanto de pestaña, tanto del brazo. O sea, sí o sí empieza lo que es una manía, que no es una manía, se empiezan a enredar y jalan con fuerza para mitigar ese dolor. Sí, que no saben de repente de dónde viene, ¿no? Y después, algunos casos sí lo ingieren, otros solamente van Lo jalan. arrancando a Ujú. causa de todo lo que ya hemos comentado. Sí, gracias, Ceci, por dejar muy clara esa parte. Y queremos que quede claro, ahorita estamos haciendo énfasis en el que se come el cabello, que se llama... Sí, hay que regresar a ver los Espérenme, términos. porque... Esos son términos médicos. Sí, que se llama tricobesoar, ¿sí? Síndrome o trastorno tricobesoar. Estamos hablando ahorita de la persona que se come el cabello, porque también vamos a hablar un poquito más adelante de la tricofagia. No, de la otra, Ay, es que son nombres rarísimos. Sí, o sea, cada una tiene Lo voy sus a tener síntomas aquí. específicos Lo voy a tener aquí a la mano. y por eso es muy importante consultar a los especialistas, ¿no? Así es. Y ya de eso también iremos hablando. ¿Cuántos especialistas se involucran para que tenga un tratamiento adecuado a la persona que Así padece es. del síndrome de Rapunzel? Porque recordemos que hablamos de dos trastornos que están unidos a este tricobesoar, ¿sí? Que uno es la tricotilomanía y la otra es la tricofagia. La tricofagia quedamos es que es quien se come el cabello, ¿Y ¿sí? la tricolomanía? Y la tricolomanía solo se lo jala y se lo arranca. Eso es. ¿Sí? Entonces, más adelante vamos a hablar de la tricotilomanía. Ya ven, lo estoy aprendiendo. Vamos a hablar de los síntomas y de todo lo que implica esto. Ahorita estamos hablando de la tricofagia, ¿sí? Que tiene que ver con el síndrome de Rapunzel, que es la tricobesoar, ¿ok? Entonces, otro de los síntomas comunes de la tricofagia o del tricobeosear, algo así. Tricobeosear. Tricobesoar. Estamos hablando de tricofagia y tricobesoar, ¿sí? También tenemos pérdida de peso progresiva y debilidad general. Mencionábamos que uno de los síntomas es que podamos tener una sensación de saciedad precoz. Entonces, casi no comemos, casi no come la persona que lo está haciendo y entonces tiene una pérdida de peso importante. Otra cosa que se tiene también es una debilidad general. ¿Por qué? Por la falta de alimento, por esa falta de alimento. También hay hinchazón abdominal o una sensación de masa palpable. Puede ser una masa, es que cuando pienso en una masa palpable, pienso en una masa así, o sea, que ya tiene años ahí guardada, ¿no? Que ya está ahí, que se quedó en el estómago, que no ha pasado todavía del todo al intestino, sino que está en el estómago y es una masa gorda, ¿no? También se tiene haliatosis, que esto es el mal aliento debido a la descomposición del cabello dentro del estómago. Independientemente, la descomposición no es porque se desintegre, la descomposición es porque todo lo que se le pega al cabello se descompone dentro o entre el cabello y eso hace que la persona pueda tener mal aliento, ¿sí? También tiene diferentes trastornos digestivos como estreñimiento,
o diarreas intermitentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo extraño en el estómago. Hay algo extraño en el estómago. Insisto, ten cuidado de pensar que tú puedes tener el síndrome de Rapunzel porque tienes algunos de estos síntomas, pero no te comes el cabello. Entonces, no, puedes tener gastritis, ¿sí? Puedes tener una infección estomacal, puedes tener gastroenteritis, pero no síndrome de Rapunzel. Ahora, tú tienes todos estos síntomas y no te has percatado que te comes el cabello porque lo haces de forma compulsiva, porque no te das cuenta. Analízate, piensa, cuando te agarras el cabello, lo jalas y te lo metes a la boca, o solo te lo jalas cuando te peinas porque te estás desenredando, entonces no tienes ningún problema de esta índole, ¿va? Otro de los síntomas que se tienen son cambios emocionales. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? Se puede tener en estos cambios emocionales, se puede la persona a empezar a aislar de otros por sentir vergüenza o porque tiene una ansiedad extrema. ¿Por qué? Porque se ha quedado con algunas áreas del cuerpo sin cabello y va a ser sobre todo cuando esas áreas del cuerpo son visibles. ¿Sí? Si la persona es muy velluda de las piernas, de los brazos, y se jala esos cabellitos, y no se nota, nadie lo ve, entonces, no te alejarás, ¿sí? Pero sí vas a sentir vergüenza y ansiedad, sí, eso es visible. Así es que estos son síntomas, no nos confundamos, insisto, ¿sí? Analiza si te jalas el cabello y te lo comes, entonces aguas. Y tienes estos síntomas, aguas. Pero si no te jalas el cabello, no te lo comes, ve al médico y probablemente tengas gastritis, tengas inflamación por cuestiones de gluten, no sé. Edith, háblanos acerca de las complicaciones posibles que se tiene con el tricobesoar o con esta parte de la tricotilomanía. Sí, Ceci, sí tiene Tricofagia. complicaciones porque el comerse el cabello no solo son los síntomas que acabas de mencionar, sino que si no se detecta a tiempo, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, Ceci enfatizaba en que si no hemos sido conscientes, pero también el poder observar a nuestro alrededor, a nuestros adolescentes y a nuestros niños. Algunos lo hacen a escondidas y como decíamos al principio, perdónenme si estoy siendo muy enfática, pero a veces ya nos damos cuenta cuando ya está algo gravosa la situación. Y porque estamos afanados a veces o creemos que no está pasando, pero sí es importante poder observar a nuestros niños y a nuestros adolescentes si llegan a tener esta conducta de tricobesoar, que es comerse su propio cabello, para evitar estas complicaciones. Mire, por eso se las vamos a mencionar, porque no es cualquier cosa. Dices, bueno, ya se comió el cabello, pues le huele la boca y no. Veamos lo que sucedería si no lo detectamos a tiempo o si ya es una cuestión muy complicada. Podría llegar al punto de obstrucción intestinal. ¿Y esto qué implica? Pues que no pasen los alimentos. Por eso decía Ceci, uno de los síntomas que ya empiezan a comer poco, porque el mismo cabello ya no deja que pase el alimento, que pase lo que realmente tiene que nutrir ese cuerpo. Otra complicación son las úlceras gástricas. Sí, lo escuchó muy bien. El comerse el cabello y el tener ya tanto cabello dentro de su intestino puede producir una úlcera gástrica o perforación del estómago debido a la presión constante que está haciendo el cabello. Ahí está justificado porque podría generar una úlcera gástrica.
Otra de las complicaciones es una infección abdominal, lo que conocemos como peritonitis. Hemorragia sería otra complicación, obviamente hemorragias internas. Y cuando es interno, ya no nos damos cuenta hasta que produce un dolor muy severo. Y otra de las causas, ya en un caso muy, muy, muy extremo, y que no se llegue a detectar a tiempo porque no existió ese tratamiento, puede ser incluso mortal. Entonces, estamos hablando de cosas muy, muy serias, muy fuertes, porque el caso de que no se detecte a tiempo y producir incluso la muerte, creo que es algo que a veces no nos podremos perdonar si es que estuvimos cerca de personas que tendían a esta conducta. Pero bien, ¿cómo se diagnostica y qué tratamiento se puede recomendar? Tal vez usted se lo está preguntando. Primero, pues bueno, tener un diagnóstico confirmado mediante estudios como cuáles, como una endoscopía digestiva alta, que permita ver directamente la masa de pelo o de cabello, en este caso de cabello, que se encuentra en esta zona del cuerpo. Otra forma de verificar es una radiografía o tomografía abdominal para determinar el tamaño y extensión del tricobesoar. Bien, este tratamiento médico incluye 2 etapas. La primera es extracción de la masa de cabello. Sí o sí hay que sacarlo, hay que extraerlo, y normalmente es por cirugía, gastrotomía o laparoscopía. La otra etapa sería una terapia psicológica, obviamente, y psiquiátrica, con el fin de atender la raíz emocional del problema y prevenir recaídas. Claro, podemos generar esta extracción de manera médica del cabello, totalmente sacarlo del cuerpo, pero si no está solucionada la raíz, que es la parte emocional que hemos estado enfatizando, pues va a volver a lo mismo, ¿no? Y por eso es importante la terapia no solo psicológica, sino también psiquiátrica, porque hay niveles muy altos en algunos casos de ansiedad que ya no solo el estar en consultorio hablando del conflicto puede ayudar, sino que medicamento específico para cada caso puede generar que la persona comprenda o que sepa que es importante solucionar ese dolor, pero no de la manera en que lo he estado haciendo, sino que hay otras alternativas. Y a veces el mismo cerebro se colapsa, ¿no? Y no logra comprenderlo solo con psicoterapia, sino que a veces el fármaco es necesario e importante. Y por ello es fundamental que el abordaje sea multidisciplinario, es decir, que esté involucrado un médico, un psicoterapeuta o un psicólogo familiar, y también la parte espiritual. Aquí hay algo interesante. Este tricobesoar este trastorno es muy, muy raro. A nivel mundial, ¿sí? Aproximadamente entre el 0.6% y el 3.6% de la población mundial lo tiene. O sea, es un índice muy, muy bajo. Quiere decir que es muy rara la persona que se come el cabello. Pero no quiere decir esto que ese 0.3% o ese 3.6% no esté a tu alrededor. Entonces tenemos que tener cuidado, estar observando, no analizando ni... No, observar solamente, y es observar a nuestra familia, a las personas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, la tricotilomanía, ¿sí? También es algo que ocurre en muy baja, en muy bajos porcentajes. Sin embargo, son más altos los porcentajes de la tricolomanía
tricotilomanía son más altos que la tricobesuar, ¿sí? O la tricofagia. Son más altos porque tienen menos consecuencias, entonces la gente lo hace con mayor facilidad. Pero ya abordamos las causas, los síntomas, el tratamiento que se puede tener con el trastorno tricobesuar. Pero vamos a hablar en este momento acerca del trastorno de la tricotilomanía. Ya hablamos que es un impulso irresistible de arrancarse el cabello. Esto no quiere decir que se lo coma, porque si se lo come, entonces viene a ser tricofagia o tricobesuar. Requiere tratamiento integral porque tiene componentes emocionales, conductuales y biológicos también. O sea, es todo es integral. Cuando tú tienes una situación de problemática emocional, esto afecta tu espíritu y afecta tu cuerpo. Entonces, ¿qué tratamiento se necesita para estas personas? El tratamiento más efectivo para la tricotilomanía es la terapia psicológica, especialmente las que trabajan con el control de los impulsos, la ansiedad y las emociones reprimidas. Es importante que cuando una persona que tiene este síndrome de tricotilomanía pueda darse cuenta que eso es solamente de alguna manera algo emocional. Así empieza y así se empieza a dar uno cuenta de que algo está pasando. Se vuelve físico, por supuesto que es físico, puesto que te arrancas el cabello y cuando menos te das cuenta ya no tienes, tienes redondetes en la cabeza sin cabello, tienes espacios muy grandes en las cejas sin cabello o te has quitado las pestañas. Recordemos, es un poco más común. Y bueno, Edith, háblanos acerca del tratamiento psicológico que se necesita para estas personas. Claro que sí, vamos a entrar un poquito en detalle. Ustedes que nos sigue acompañando, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros, porque si bien usted no lo está padeciendo o no tiene a nadie cerca, en cualquier momento de la vida Dios nos da la oportunidad de tener este conocimiento para poder tomar acciones y poder ayudar al otro. Y pues el tratamiento psicológico más efectivo para la tricotilomanía es la terapia psicológica, especialmente la que trabaja el control de impulsos para la ansiedad y las emociones totalmente reprimidas. Una de las corrientes o técnicas que se utiliza es la terapia cognitivo-conductual, que es el TCC. Y bueno, este enfoque es el más utilizado ya que ayuda a la persona o a las personas a reconocer esos pensamientos, esas emociones y esas situaciones que desencadenan el impulso de arrancarse el cabello y a reemplazarlos por conductas entonces más saludables. Hay que tener muy en cuenta que quienes padecen esto se han desconectado totalmente para identificar y trabajar el dolor y por eso se arrancan el cabello, para no trabajarlo, no procesarlo, está ahí presente. Imagínense que es como una herida que jamás le echamos alcohol ni mertiolate y sigue ardiendo, pero le estamos escarbando. La seguimos escarbando, la seguimos lastimando. Y pareciera que está teniendo solución porque nuestros ojos o la atención de la persona está en esa herida. Pero esa persona no se ha dado cuenta de que no está solucionando nada, sino que está abriendo más la herida, que está generando aún mayor dolor. Pero, ¿sabe? Esto es porque no tiene las herramientas para darle la solución más efectiva para estar bien. Y es por ello que esta terapia, que va llevando un proceso, le lleva a la persona a esa identificación de esos pensamientos que tal vez son tan negativos, tan incorrectos,
o tan de mentira, ¿verdad? Ya hablando de una parte espiritual, o esas emociones que están invadiendo a la persona, hablando de manera espiritual, el alma no queriendo ceder el lugar al espíritu, y, y poder ubicar cuál es la situación, no para culpabilizar al otro, sino para hacernos responsables de que nos toca cuando conocemos y tenemos las herramientas, no solo las psicológicas, sino las espirituales, que ya las vamos a ver ahorita en un ratito. Perdónenos, la verdad es que nos queremos luego como que adelantar, pero no podemos dejar de lado cómo se entrelaza todo, la parte integral, espíritu, alma y cuerpo. Pero bien, eso es lo que hace la terapia cognitivo-conductual. Va llevando a la persona a este proceso de identificación de pensamientos, de emociones y de la situación que lleva a desencadenar esta conducta. Y dentro de esta terapia, cognitivo-conductual, hay una técnica muy específica y muy efectiva para quienes la han usado, que se llama entrenamiento en inversión del hábito. Y le explicamos así de manera muy general de qué trata esto. Enseña a la persona a detectar cuándo aparece el impulso. O sea, sí o sí, la persona va a empezar a estar consciente qué es lo que desencadena ese impulso. A lo mejor cuando viene la temporada de exámenes, o a lo mejor cuando escucha un grito, o a lo mejor cuando está rodeado de tanta gente. O sea, sí o sí, la terapia y en esta técnica llamada entrenamiento en inversión del hábito, tiene que identificar muy bien qué es lo que le lleva a desencadenar esta conducta, ¿no? Ya di algunos ejemplos, podrían ser diversos, ¿no? También este entrenamiento ayuda a la persona a que desarrolle una respuesta incompatible, como cerrar los puños, tocar una pelota antiestrés o hacer respiraciones profundas. Es decir, que se le da la indicación que ubique, sí, el momento, ¿no? Voy a poner el ejemplo. Cuando es temporada de exámenes para un niño o para un adolescente. Ya identificaron sus padres, ya identificó él o ella en la terapia que en ese momento es cuando se arranca más el cabello y se desconecta. Ok, ya identificamos el escenario. Pero se le da la indicación que cuando esté en ese momento pronto a acudir a la conducta que ya conoce, que es arrancarse el cabello, agarre su pelotita que ya se le dio, una pelotita de antiestrés, o si se le olvidó la pelotita o todavía no se la compran, que cierre los puños. O sea, es un cambio de conducta. O sea, ya no jalo, sino hago la fuerza y el dolor se encuentra aquí, en los puños cerrados, ¿no? O en esa pelotita antiestrés, o en esa forma de respirar, con esas técnicas de respiración que se requieren, pero eso ya sería como, perdón que lo diga, pero sí ya sería como el último de los casos, porque hay que enseñarle a la persona a respirar. Entonces, las primeras, así como de emergencia, ¿no? Sería esto de los puños cerrados, ¿no? O la pelotita, en lo que va en su proceso asimilando y registrando qué otras herramientas emocionales podría tener. Entonces, dense cuenta cómo se canaliza. Se canaliza. Ya no es aquí, sino es aquí en mis manos, ¿no? Y después, con el tiempo, la persona aprende a sustituir el impulso destructivo, que es de jalarse el cabello, arrancarlo, por una acción consciente y controlada. Esto es muy importante porque ya la persona, al momento que va a dirigir sus manos hacia el cabello, que ya de manera inconsciente lo hacía, como ya lo trabajó en terapia con esta estrategia, va a poder tener la capacidad de frenar ese impulso y de preguntarse, ok, es porque estoy en temporada de exámenes, ya va mi manita para allá y el psicólogo me dijo que apretara mis puños. Y entonces ya ahí hay un proceso. Ya no es directo a lo que venía siendo de manera inconsciente, porque ya lleva un patrón constante. Entonces, por eso es muy interesante el poder recibir la ayuda. La terapia de manejo de la ansiedad y la regulación emocional, pues bueno, ahí son muchos episodios cuando hay muchos episodios de tricotilomanía, ocurren en momentos específicos de estrés, aburrimiento, tristeza o frustración. La persona va a tener que ubicar, ¿no?
qué es lo que le genera estrés, en qué momento se encuentra aburrido, en qué momento, qué cosas le generan la tristeza o le detonan esa tristeza o esa frustración. Aquí te estamos dando claves muy importantes para la terapia de manejo de ansiedad y regulación emocional. Sí o sí, cada caso es muy específico, pero esto es como una base, ¿no? Sí o sí es por estrés, por aburrimiento, por tristeza o por frustración. A cada persona nos genera frustración cosas diferentes. A cada persona nos genera estrés cosas también diferentes, de acuerdo a nuestra historia, nuestra personalidad. Pero estas terapias nos enseñan estrategias para manejar la tensión emocional sin dejar que nuestro cuerpo siga siendo lastimado. Por ejemplo, se le enseña ahora sí una respiración profunda a la persona, técnicas de relajación muscular. Estas técnicas de relajación muscular tienen mucho que ver con tensar el cuerpo y después liberarlo a través de esa relajación. Ejemplo, está con los puños aquí, se están tensando esta zona del cuerpo, se le pide un tiempo determinado que esté en esa tensión y después se le dice suelta o relaja. Y entonces es cuando viene el choque de esta situación. Y así se va con cada parte del cuerpo, se le va enseñando a la persona con esas técnicas de relajación muscular. Wow. También está la identificación de emociones y canalización saludable. Estas emociones pueden ser canalizadas a través del arte, la música, la escritura y sobre todo podríamos también incluir lo que es la oración. Uh-huh. La oración a través de nuestra verbalización o también la oración a través de esa escritura. O sea, ahí va nuevamente, ¿no? La escritura, como ya la habíamos visto en algunos de nuestros programas, al identificar qué sentíamos y descargar todos esos pensamientos en una libreta sin que tuviera una relación coherente, eso iba a ayudarnos mucho. Entonces, esta identificación de emociones y canalizaciones, pues también es una terapia de manejo de la ansiedad y regulación emocional. No sé si Ceci nos quieres ayudar con terapia familiar o de apoyo o me sigo. Síguete y ya luego yo me voy con ¿cómo se llama? Empezamos con lo que dice la Biblia. Ok, perfecto. Vamos a percatarnos cuántas cosas se tienen que trabajar, ¿cierto? ¿No? O sea, es una diversidad, pero con la ayuda también de la familia, porque viene la terapia familiar o de apoyo, sí o sí estas personas necesitan de esto, en especial con adolescentes o niños, porque la familia juega un papel muy importante y clave, ya que el entorno familiar debe entender que esta conducta no es solo una manía o una locura o un síntoma aislado, el arrancarse el cabello, o que es un mal hábito, no, sino que la familia debe de conocer que este es un síntoma de angustia interna. Y ahí es donde va a colaborar con el paciente, acompañándole la familia con mucho amor, quitando todo prejuicio, todo juicio y facilitando así la recuperación. Porque a veces somos muy dados a que vemos una conducta inapropiada y decir, déjate ahí, y damos el manotazo, ¿no? Y ya no lo sigas haciendo y te voy a poner chile si te sigues comiendo el cabello. Se me ocurrió ahorita, ¿no? Por lo del dedo. Pero, y hacemos y reaccionamos, más que nada reaccionamos porque queremos ayudar a nuestro ser amado. Pero cuando recibimos estas terapias de familia, quien está coachando o quien está dando la terapia nos hace saber que pues el paciente no lo hace con la intención de hacernos enojar o que no lo hace con la intención de lastimarse, porque no está consciente de eso y que por ello está recibiendo este apoyo, pero que en casa también les recuerden, ¿no? Acuérdate que el psicólogo te dijo que hicieras esto, ¿no? Ahí te va tu pelotita, ¿no? Sí. Ahí está el apoyo de la familia, ¿no? Ahí tenemos otras formas de dar respuesta a estas situaciones. Quiero leer un comentario. Les agradecemos a todos y cada una de las personas que nos están saludando y nos están escribiendo. Muchas gracias, pero el comentario de Dan BL
Dice ella, cuando era adolescente me gustaba arrancarme mi cabello, no mechones, pero sí uno que otro, pero era porque no me dolía. Yo ya no lo hago, igual porque me regañaban, jajaja. Fíjense qué interesante, qué interesante. Dani era adolescente. Habría que ver qué situaciones manejaba en ese tiempo, en esos momentos, y se jalaba el cabello. Recordemos que esto no es que te jales todo esto y te lo arranques. Hay quienes sí lo hacen, ¿sí? Pero empieza con un cabellito, pues no hay dolor. Fíjate, no había dolor. Eso es lo que dice ella. No me dolía. Ujú. Habría que ver qué tan grande era su dolor que lo hacía. Afortunadamente tuvo personas a su alrededor que la regañaban por eso y ya no lo hace. Ahora habría que ver en dónde canalizas, Dani, ese dolor que no te duele. ¿Me explico? Necesitas hacer una introspección para saber qué puedes. Acércate con Edith, acércate conmigo y platicamos, ¿vale? Pues hay estrategias, sí, Sí. Gracias, Ceci. Y muchas gracias, Dani, por compartir, porque eso nos habla de que ya está siendo superado y de que sí existe, en este tipo de conductas. Y bien, vamos a continuar con las estrategias de autocuidado y apoyo personal. Tal vez te van a parecer muy obvias, pero te van a ayudar mucho, le van a ayudar mucho a la persona o cuando conozcas a una persona en esta situación. El tratamiento también incluye prácticas cotidianas que fortalecen la recuperación, tal como mantener las manos ocupadas, Ajá. ¿no? Ya sea que esté tejiendo, que es raro que un adolescente empiece a tejer, pero podríamos enseñarle y darle a ver las ventajas que tiene esto. Esta parte de las ligas, Ajá, ligas también. Ponerse una liga y cada que sientas ansiedad, ¡puc! Y sientes dolor, ahí está el dolor. Entonces no necesitas jalarte, no, porque esto se maneja mucho con la ira, ¿sí? Con la parte de la ira se maneja mucho la parte date un ligazo, ¿no? O si quieres hacer algo compulsivo, ¿sí? Como golpear, comer, etcétera, es ¡puc! Date un golpe y eso ¡puc! Te regresa como a tu realidad el dolor que te da la liga, ¿no? Sí, ahí está nuestra manita ocupada y Exacto. dirigiendo a ese estímulo. Las Ujú. pelotitas ya habíamos hablado también. Otro aspecto que puede ayudar es evitar las situaciones que despiertan por el impulso. Un ejemplo sería no permitir que la persona se encuentre sola o frente al espejo por largo tiempo. Ahí podríamos ayudarle a que quite su atención de esa situación. Otro aspecto podría ayudar el usar gorros, ahora que ya viene el invierno, ¿no? O peinados que dificulten el acceso al cabello durante los primeros meses. También podría llevar un diario emocional para reconocer patrones de estrés o tristeza y buscar grupos de apoyo, acompañamiento psicológico para que esto pueda dar un pronóstico más favorable. También es importante saber que el tratamiento constante va a ayudar a la mayoría de las personas a lograr reducir o eliminar los impulsos y recuperar el crecimiento del cabello. Sin embargo, es importante entender que la tricotilomanía no desaparecerá de la noche a la mañana, ya que este es un proceso gradual que requiere mucha paciencia de parte de nosotros como familiares, como también de la persona que lo padece, requiere de mucho amor propio y también del amor que tiene la familia y también la familia en la fe, nos incluimos, Amén. y también una constancia. Y los pilares de la recuperación serían atención profesional, como habíamos mencionado, psicología y psiquiatría, apoyo familiar y espiritual, compromiso personal con la sanidad y la
tilomanía no define a la persona. Eso hay que dejarlo muy claro. Esa no es su identidad, solo es una señal de que algo dentro de ella necesita atención y cariño, y que el tratamiento no se centra únicamente en dejar de arrancarse el cabello, sino en aprender a escucharse a sí misma y cuidarse y amarse nuevamente. Y bueno, ahorita que pasemos a la parte bíblica, ahí vemos cómo se va a cubrir esta necesidad de amor y aceptación. Esto también, esta última parte que acaba de comentar Edith, también pónsela a la tricofagia, a la tricobeosar. A eso pónselo, porque el que tú tengas un trastorno como tricofagia, tricobeosar, o tricotilomanía, no define quién eres. Solo es una señal para ti y para los que estamos a tu alrededor de saber que necesitas ayuda, que necesitas atención y que hay que hacerlo todos juntos. Ya Edith nos mencionó los tratamientos, las formas y todo lo necesario para poder avanzar en este tipo de trastornos. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no menciona directamente ninguno de estos trastornos, o sea, ni el síndrome de Rapunzel, pero sí habla extensamente sobre el cuidado del cuerpo, sobre la ansiedad y la sanidad interior. De eso sí nos habla la palabra. El cabello, desde una perspectiva de fe cristocéntrica, las enfermedades del cuerpo y del alma son un llamado a buscar un equilibrio, consuelo y restauración en Dios. El cabello en las Escrituras, escuchen bien esto, escuchen bien esto, se asocia muchas veces con la identidad, con la consagración y con la fuerza. Por ejemplo, la historia de Sansón. El cabello representaba su vínculo con Dios. A la hora de cortar el cabello de Sansón, en automático él perdía su fuerza, perdía esa relación, ese vínculo que tenía con Dios. En este sentido, cuando alguien arranca o consume su propio cabello, podría verse simbólicamente como una manifestación de dolor interior a una pérdida del sentido de sí mismo, o sea, falta de identidad. ¿Qué dice la palabra? Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Eso lo vemos en el Salmo 147:3. Pero también dice la palabra que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Eso está en Primera de Pedro 5:7. ¿Qué sigue, Edith? Cuéntanos. Pues también hay más citas bíblicas, o sea, no hay duda, ¿verdad? Que en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, nos dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en ustedes y que han recibido de Dios? Honren, pues, a Dios con su cuerpo. Y bueno, viéndolo desde la parte bíblica, el síndrome de Rapunzel puede entenderse como una manifestación del alma, un alma herida que busca consuelo en conductas autodestructivas. Pero también es una oportunidad de redención, porque toda herida puede ser restaurada con amor, acompañamiento y con fe, ya que Dios no solo sana el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Tenemos aquí la respuesta de Dani. Sí. Dice Dani, en ese momento podría decir que lo canalicé con pintar. Y sí, yo podría decir que era una falta de identidad. Y pues Dios trabajó en mí eso
ahora me cuido y sé quién soy en Cristo. Amén. Wow, gracias. Súper, Dani, súper. Gracias, mi Dani. por confirmar que sí, hay que tener las manos ocupadas y con Exacto. pintura. Así es. Gracias, Dani. Siempre tan transparente, Dani, ¿verdad? Y Sí, me participativa. encanta, me encanta. Me encanta. Anímense también los demás. Hagamos enriquecer más este programa, es suyo, como decía Ceci. Sobre todo porque podemos ver que efectivamente las cosas se van confirmando, ¿no? Antes me jalaba el cabello y empecé a pintar, me regañaban por jalármelo, empecé a pintar, hoy sé quién soy en Cristo y entonces confirma todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Y dices, wow, qué padre, qué padre. Sí, por eso no nos podemos quedar con esta información, Sí, Ceci, ¿no? porque sí o sí conocemos a alguien o vamos a conocer a alguien y ya no nos vamos a quedar callados o indiferentes y más como cuerpo de Cristo, sino vamos a dar esa buena nueva de salvación. Así Sí, es. sí, hablábamos de que hay que acudir a psicoterapia, hay que acudir con el médico, hay que acudir con el psiquiatra, pero usted y yo sabemos que también algo primordial y que el mejor de los pilares de todo esto va a ser el conocimiento de Cristo Y de su en palabra. sus vidas y Sí, el sí. seguir con Él bien pegados como los pámpanos a la vid, ¿no? Así es, y eso es estar pegados a Cristo y obviamente a su palabra. Dice la palabra de Dios que ahora ya no somos esclavos, sino somos amigos de Jesús, porque todas las cosas que su Padre le ha confiado a Él nos las ha hecho saber a nosotros. Entonces, Jesús nos ha permitido que tengamos la palabra. Y vivimos en un país donde el tener la palabra es cosa fácil. Entonces, ahí está la palabra, está Jesús y bueno, está la ayuda que cada una de nosotras podemos darte en cualquiera de las cosas que tú necesites, ¿vale? También esto es un llamado a la compasión. Quien padece este síndrome no debe ser juzgado, de ninguna manera. Dice Pablo que yo no puedo juzgarme a mí mismo, que el único que me juzga es Dios. Entonces, nadie podemos juzgar a los demás, porque el único que tiene ese derecho de hacerlo es Dios. Y si Dios no te juzga, porque no estás haciendo un pecado, sino tienes una situación emocional que se ha hecho física y espiritual, entonces tenemos que recurrir a la palabra. Entonces, debo ser comprendido. La persona que padece este síndrome debe ser comprendida. Es alguien que grita que le ayuden, porque es con su comportamiento. O sea, al tener un comportamiento de esta índole, está pidiendo a gritos ayuda. Alguien que necesita sentirse amado, escuchado, valorado. La Biblia nos invita a acompañar, a sanar y a amar al que está a nuestro alrededor, con ternura y con amor, porque cada persona es valiosa a los ojos de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra en este punto? Dice, lleven los unos las cargas de los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Esto está en Gálatas 6:2. Y sabes, ya nos quedan solo 10 minutos y quisiéramos de alguna manera concluir que este síndrome de Rapunzel nos recuerda, otra vez lo vamos a decir, que el cuerpo habla lo que el alma calla. Muchas veces nos enfermamos de muchas cosas, no simplemente de esto, y nos damos cuenta que es algo emocional y que necesitamos ayuda para poderlo canalizar a algún lado. Podemos canalizarlo hacia afuera y algunas personas dicen, bueno, pues voy a hacer ejercicio para poder sacar mi estrés. Y no está mal, está súper bien que hagan ejercicio.
Está muy bien que si tienen ira, se arrancan el cabello, se pongan una liguita y ¡puc! Se jalen, o que alguien les aviente la pelotita, o que se pongan a pintar, a tejer. A mí me encanta tejer, me relajo. No me da mucho tiempo de hacerlo, pero en la medida que puedo lo hago, me relaja mucho. Y de esa manera no buscamos otro tipo de salidas. La lectura de la palabra es totalmente un bálsamo a nuestro cuerpo. El que oremos es un bálsamo impresionante para nuestra alma y por ende a nuestro organismo. Algo que yo hago, porque antes no podía dormir con esta situación de los cambios hormonales, me costaba trabajo dormir. Yo un buen día, la pastora me lo recomienda y me dice, ¿por qué no escuchas la palabra para dormir? Y yo decía, ay no, ¿cómo la voy a escuchar y me voy a quedar dormida? No, eso es pecado mortal. No. Sabes, ha sido un bálsamo para mi organismo, para mi cuerpo, para mis emociones. Yo leo la Biblia y lo mismo que leo, escucho. La pongo 20, 30 minutos diario en la noche antes de dormirme y a veces no me duermo, la estoy escuchando y la Biblia acaba, el tiempo acaba, pero yo cierro mis ojos, los mantengo cerrados y me quedo dormida. A veces el Señor me habla y me regresa y tengo que prender la luz y leer la palabra, y etcétera, etcétera, pero me duermo como bebé. O sea que no me cuesta ningún trabajo. Y hay veces que me duermo, ni siquiera oigo 10 minutos. Ya lo había leído, pero a la hora de escuchar me ayuda a dormir. A mucha gente le ayuda a dormir la televisión, le ayuda a dormir leer, le ayuda a dormir, no sé, platicar con alguien, con el esposo o la esposa. A mí me ayuda a dormir la palabra. Y yo sé que la palabra está hablando a mi espíritu, aún cuando yo estoy dormida. Así es que es una buena forma de hacerlo. Porque la Biblia nos invita a acompañar, a sanar y amar, ¿sí? Cada uno de nosotros. La sanidad no ocurre solo en el quirófano. Aquí hemos estado viendo, Edith ya nos comentó que esta tricofagia puede ser solucionada solamente con cirugía. Pues hay cosas que no son solucionadas con cirugía, sino en el alma, y la verdadera recuperación implica tratar el cuerpo, la mente y el espíritu. El cuerpo mediante la medicina, la cirugía, lo que se necesite. La mente mediante la consejería, la terapia, y el espíritu mediante la fe, el amor de Cristo, la relación que nosotros podamos tener con Él, orando y leyendo su palabra. También ayunando, eso ayuda mucho, porque tú no permites que tu cuerpo, que tu alma estén a todo lo que da, sino que se va bajando conforme no comes, y entonces el espíritu se vivifica y entonces puedes tener respuestas a todo esto. Jesús fue y sigue siendo el sanador integral. Yo hay gente que se acerca conmigo y me dice, es que necesito terapia. Primero ve a terapia con Dios, ve a terapia con Jesús. Amén. Y ya que hayas tenido terapia con ellos y crees que sigues sintiendo que tienes que tener terapia, entonces vente y aquí nosotros te apoyamos. Pero nosotros siempre te vamos a canalizar primero a que tengas una relación con Dios, a que te acerques a la palabra, a que ayunes para que tú puedas hacer lo que Dios necesita para que tú seas totalmente sano. Y más allá de los síntomas, debemos tocar la raíz del sufrimiento humano.
el mensaje de compasión sigue vigente para todos aquellos que sienten que su dolor los consume y que no los deja estar en paz. Y dice la palabra, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto lo dice Mateo 11:28. El camino hacia la libertad comienza cuando reconocemos nuestro dolor. Buscamos ayuda y permitimos que Dios nos restaure de adentro hacia afuera. Así como el cabello de Rapunzel fue puente hacia su libertad equivocadamente, la fe, la terapia y el amor pueden convertirse en ese puente verdadero hacia una libertad y hacia una nueva vida. Edith. Así es, sí. Creo que es muy importante que quienes padecen de esto poderse comprender a sí mismos, no llegando al punto de la autoconmiseración. Hay que tener mucho cuidado también con eso. Así es. Por ello, la importancia de ser familia, ayudar al otro y hacer cada quien la parte que nos corresponde y ser muy pacientes con esta parte, porque no se dio de la noche a la mañana. Y pues nada, queremos agradecerles mucho el estar con nosotros, el habernos acompañado. Amén. Esperemos se hayan llevado algo, al menos yo sé que Ceci y yo sí nos llevamos y algo vaya nuevo. Que sí nos llevamos algo no lo nuevo. Sabíamos, sí. Pero de verdad yo reitero en esto, estemos alerta porque en cualquier momento podremos saber de un caso similar, y es ahí donde Dios puede usarnos para traer las buenas nuevas de salvación. Amén. Con información ya de esta índole y poderles llevar a ver que Cristo es la solución, es lo que a veces nos llega a faltar. No a veces, siempre nos falta, ¿no? Así es. Y mucho enfatizar la parte del trabajo multidisciplinario. Mucho. Sí, no pienses que porque ya conoces los síntomas, ya sabes las causas, qué es lo que pasa, tú digas, yo lo ayudo. No, mejor canalízalo, compártele este programa. Compártele el programa, canaliza a la persona a las instancias pertinentes. Correcto. No es el trabajo de una sola persona, es el trabajo de muchas personas que solo con la ayuda de Dios y la palabra puede salir adelante. Y perseverar en ello. Con la ayuda de Dios. Bien, amén. Sí, pues sí. Bien, concluimos. Nos vemos la próxima semana con otro síndrome de Walt Disney. Sí, no se lo pierdan. También va a estar muy interesante. Ya sé que decimos lo mismo, pero de verdad. Así, rápido para cerrar. Yo sabía solamente del síndrome de Rapunzel, que tenía mucha conexión con lo que es el trastorno de bipolaridad en la cuestión psicológica. Pero ya haciendo la investigación, wow, o sea, dio para más. Para mucho más. Y porque ya habíamos hablado también de ese trastorno, ¿no? Sí. Yo sabía que tenía que ver con el trastorno obsesivo-compulsivo, pero no precisamente la jalada del cabello y la comida del cabello. Eso, ni por aquí me pasaba. Entonces, bueno, aprendimos mucho el día de hoy. Espero que tú también. Comparte el programa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Edith. Gracias, Cabina. Y muchas gracias a todos los que nos ven. Nos vemos la próxima semana con un nuevo programa que es maravilloso. Hasta luego. Dios les bendice. Bye. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana por Radio Núcleo 180. Hola, ¿qué tal amigos de Radio Núcleo? Nos encontramos muy contentos y emocionados de compartirte esta increíble noticia. Y es que ya tenemos los boletos del evento Unifest 2025, que se llevará a cabo este 13 de diciembre, sábado 13 de diciembre, en el Deportivo Sierra Hermosa, en Tecámac, Estado de México. Iglesia Cristiana, Grupo Vida Nueva y Radio Núcleo somos distribuidores oficiales, así es que no te quedes sin tus boletos. Ven por ellos.